Ok, entonces estábamos hablando un poquito de lo que era la parte de análisis objetivos, en donde la idea es ya existe la propuesta técnica y económica, de alguna manera, ver qué objetivos van a perseguir y de alguna manera, en caso de que se tenga que diseñar alguna propuesta técnica, se puede hacer, no lo recomiendo siempre. De hecho, no vas a necesitarlo hacerlo siempre, normalmente con tus prediagnósticos es más que suficiente, ¿sí? Pero a lo mejor el 10% es lo que les decía ese caso extremo, ¿no? Muy bien. Análisis de problemas. No sé si ustedes llegaron a ver, creo que, no sé si conmigo, pero no sé con otra materia, lo que se llama el árbol de causas y efectos. ¿Lo llegaron a conocer? No, todavía no. Creo Yo que no me sí. acuerdo, pues. Sí, sí, más o menos, ¿no? Creo que sí. El árbol de causas y efectos es, cuenta, pones una problemática central y después vas poniendo cuáles son las posibles causas de ese problema y las consecuencias de ese problema. Otra manera de abordarlo es con el diagrama de Ishikawa, el de espina de pescado, ¿sí? En donde tú pones la causa principal y cuáles podrían, y preguntarte, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Y en un solo mapa tienes una causa verdadera de esto, ¿sí? Y hablando de eso, el ejercicio del por qué también es muy bueno, donde, por ejemplo, tienes el problema, drogadicción. ¿Por qué sucede esto? Por tal, por tal, por tal, por tal. Ok, agarras unas de las ramas y pregúntate, ¿por qué sucede eso? Ah, por tal, por tal, por tal, por tal, por tal. Ok, agarras una de las subramas que agarraste de las ramas y te preguntas, ¿por qué sucede eso? Por tal, ¿sí? Y te empiezas a hacer, y empiezas a hacer un esquema que si se dan cuenta que parece como partiste de un grande y hiciste muchos, muchos, muchos chiquitos, ¿sí? Esa es una manera de analizar el problema, de desmenuzar, en donde se dice que si tú abordas una de las ramificaciones más pequeñas, vas dando un poquito margen de solución a las otras más grandes, ¿sí? Y eso es un poquito de lo que hace el árbol de causa y efectos y un poquito de lo que hace el diagrama de espina de pescado o de Ishikawa, ¿sí? Muy bien. Entonces, ok, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando es, bueno, checar aparte de la problemática, ver, ver con tendencia de un problema, quiénes son afectados. Por ejemplo, cuando detectes una posible causa de un problema, detecta quiénes son los partes involucradas. Por ejemplo, estábamos hace rato con Emiliano, que decía el sector minero de la extracción de fierro allá en Tecomán, y resulta ser que había un problema de, no sé, cosas de recursos humanos, y entonces estamos viendo quiénes son los implicados en esta situación de recursos humanos y empieza a detectar quiénes son los puestos que se involucran más en esto. Si resulta ser que, no sé, son operarios, entonces tienes que revisar con lupa lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Y, por ejemplo, hablando de magnitud, es en un operario, son en varios operarios o son en todos los operarios. Y a partir de eso ves, oye, pues bueno, habrá que hacer tal cosa, porque no es la misma solución. Si el problema viene de dos operarios que están inconformes o si estuviéramos hablando de 10,000 operarios que están inconformes, no es la misma magnitud del problema. No son los mismos cambios que tienen que hacer, no es la misma solución. ¿Ok? Y ver la evolución. Define los hechos, porque una cosa es lo que te dijo el consultado y otra cosa es lo que realmente puede pasar en cualquier tipo de situación. Si hablamos de en este caso estamos hablando de una consulta humana, ¿sí? Hablando de recursos humanos, ¿sí? En este caso hay que ver las dos partes o la otra, o la contraparte. ¿Sí? Entonces, la idea es que ahí sí te tienes que enlodar un poco, ir a campo, observar qué pasa, junto con el análisis de problemas, ver qué pasa y ver la otra parte, para tener tú con las dos partes una versión intermedia, ¿sí? Y la idea es, ahora sí, dar claridad a estos hechos que ya tienes, ¿sí? Ahora sí decir, ok, ¿qué es lo que me dijo versus lo que realmente está por ahí?
Dentro de esa parte también haces una especie de análisis y empiezas a escribir tus hallazgos, por así decirlo, en donde ves cómo fue el tiempo, en qué lugar fue, quiénes han sido los responsables, los factores determinantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para empezar a hacer el primer informe a tu cliente. Inclusive puede ser el que pongas en tu propuesta técnica como tu primer entregable. Es decir, ok, yo te puedo dar en la fase en donde todavía no sabemos si es este o una herramienta diagnóstico, ¿sí? Y tu entregable, o más bien, la aplicación sería una herramienta diagnóstico y tu entregable sería tu información preliminar. Es decir, qué hallazgos encontré y cuál de estos, del es en realidad a partir de lo que vimos. ¿Ok? Entonces, normalmente se entrega ya como el primer entregable, vaya la redundancia, qué información encontraste, qué hallazgos encontraste en la primera parte. Y eso puede determinar o puede ayudar al cliente a decir, ok, entonces ya tenemos un problemita, vaya, ya tenemos algo en donde puede estar revisando su evolución. Perfecto, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que de alguna manera u otra el cliente ya de alguna manera lo agarra como parte de una consultoría y vaya, a partir de esto, empezar a trabajar en cómo resolver el problema que ya quedó, ¿sí? Cómo empezar a resolver el problema que ya quedó y cómo pasar de la información preliminar, ahora sí, a información profunda con las acciones que vas a hacer, que propusiste de preferencia en la propuesta técnica. Dejo de compartir. Entonces, ir recordando la actividad del día de hoy, en pocas palabras, es buscar una propuesta técnica y una propuesta económica para que vayan viendo cómo se hace. O si quieren ustedes irse en el siguiente nivel, sería redactar una propuesta técnica y una propuesta económica, en caso de que ya ubiquen cómo. Muy bien. ¿Alguna ansiedad? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, Alondra? Ansiedad, comentario. No. Perverso. Hoy, siendo 7:52, nos vamos a... Bueno, son 8 minutos antes de lo que los otros días nos fuimos, pero no me voy con tranquilidad pensando que tiene un poquito más de investigación y van a requerir esos minutos. Entonces, los dejo que hagan esto. Nos vemos. Mando link 9:28, 9:29. Entre esos 2 minutos, lo más seguro 9:28, para conectarnos a la retro y más nada.